que van a estar aquí con nosotros de Área 3, Área 4 y Zoraida Área 5. Están todos ya listos y preparados para comenzar este nuevo foro. Bienvenidos a todos, les damos la bienvenida y nosotros seguimos en esta gran reunión foro con ustedes. Nos preparamos. Muy bien, bienvenidos. Ahora sí, Santa María la Bonita, foro del distrito, también aquí de Santa María Bonita. Ahora también aquí también la nacional, el Liga, fue formada hace 100 años, igual que las mujeres estaban peleando para el derecho para votar y finalmente se les dieron. Somos muy orgullosas de esa herencia y progresivos en nuestro de no partidizos también participando y también el trabajo que hacemos de abogar. Todos, etnicidad y de todos de miembros tenemos y todo, removiendo barreras, aunque no sean ciudadanos americanos, pueden participar con que tengan 16 años de edad para adelante. Aquí los estudiantes a 16 pueden pre-registrarse para votación. Ya a los 16 años, para cuando ya estén preparados, cuando tengan 18. No partido de la Liga, muy crítico de la misión. Como organización, nosotros no apoyamos ningún candidato o específico partido político. Antes de comenzar, quiero dar las gracias, compañeros, a todas las personas AAW de Santa María y Futuro Líderes de América. Ambos están aquí ayudándonos con esta programación, el tiempo y las preguntas, sorteando las preguntas aquí en los descansos. También las otras personas, también el Fondo de Santa Bárbara, Santa María Times y en NAACP. También quiero dar la bienvenida a todos nuestros candidatos que están aquí. Ellos están aquí como sirvientes, sirviendo a nuestra comunidad. Y estamos muy afortunados que tenemos tan buenas personas que quieran servir a nuestros estudiantes. También me gustaría dar las gracias a la audiencia aquí en vivo que está aquí presente. Estos foros son muy importantes para asegurar que los votantes están preparados y que sepan quién pueden escoger. Nuestro intérprete el día de hoy soy Joseph Arias y nuestros tiempos, personas Donna y Leslie también que están aquí. Ellos están hacia el frente tomando el tiempo y les van a estar dando de 1 minuto, falta 30 segundos, 15 segundos, les avisa cuando ya se les terminó su tiempo. Las reglas para este formato el día de hoy. Vamos a comenzar a dándole honra a la bandera americana y luego dando también el reconocimiento al terreno. Entonces, por favor, todos de pie, vamos a darle el reconocimiento a la bandera de Estados Unidos. Yo doy honra a la bandera de Estados Unidos y de América, y la república que quien representa una nación bajo de Dios, invisible, con libertad y justicia para todos. Muchas gracias. Dando reconocimiento de aquí el terreno, Liga del Norte, de Liga también de Mujeres Votantes, humildemente hablamos que todo este terreno era del Chumash, el tribu Chumash, las primeras naciones. Ellos pusieron el ejemplo cómo vivir en armonía con el mundo de la naturaleza. Por favor, detengan todo aplauso con el foro. No hablen unos a los otros, pero van a tener que dirigirse con la audiencia solamente. Nada de grabaciones de videos. El YouTube canal se va a estar apareciendo en nuestro Liga de canal de nosotros. Y también va a ser en vivo un live stream o en vivo también de Facebook por parte de Futuros Líderes de América. Con eso dicho, quiero recordarles que aquí, hacia el ladito, hay recursos que pueden accesar las mujeres también de votantes del futuro. Allí tenemos mucho acceso a información que ellos no están diciendo de qué lado están aquí, pero les explican las medidas y qué es lo bueno y qué es lo malo de cada uno. Los que están ahorita en los boletos ahorita
de votación y ellos se los enviaron el día de hoy. Van a venir muy pronto a ustedes. Los candidatos van a contestar preguntas en orden determinado. También lo que pasa, lo que vamos a tener tarjetas aquí por orden alfabético, también de 3, 4 y 5 en el área que ellos representan. Vamos nosotros a ir a cambiar por cada uno de los que hablan. Vamos a rotar también en la línea para que tengan el primero para contestar la pregunta. En aspecto a nuestros videos de grabación, eso es lo que se está estableciendo como la manera que ellos establecen. No permiten a otras personas estar grabando en sus foros. No permiten personas que estén sacando también clips o personas. Honrar esas reglas. Si tienen que utilizar los baños, están acá hacia la derecha. Y por favor, apaguen sus aparatos electrónicos, por favor. Vamos a repasar las primeras 2 preguntas. Y luego tener un descanso pequeño y luego las preguntas de la audiencia. Muy bien, para cada uno de inicial preguntas vamos a hacer 3 minutos. Voy a comenzar con la señora Cordero. Pues, ustedes se van a presentar mejor. Dejo que ustedes se presenten. Yo acá estoy aquí con usted. ¿Puede mover o alguien que se muevan sillas para mover los tiempos? Hay que mover unas sillas de ahí para poder ver cuánto tiempo tienen. Uno más. Muchas gracias. No hay problema. Ahora sí, más fácil. Muy bien. Pregunta número 1. La señora Cordero, ¿se puede presentar usted, por favor, a la audiencia? Describa qué educación y qué experiencia para ser efectiva miembro también del Distrito Escolar de La Bonita. ¿Y qué la motivó para correr usted para este puesto? Gracias y muy buenas tardes a todos quienes están aquí. Me llamo Linda Cordero. Yo he estado aquí en la comunidad de Santa María por más de 50 años. Tengo una bachillería de la Universidad de Washington, unos cuantos también maestrías de Cal Poly. Fui una maestra por Santa María por el Distrito Escolar de La Bonita, maestra y administradora también por 40 años. Y fue... yo enseñé muchos grados. Sí tengo especialidad de credencial para enseñar a leer y de acuerdo con los que escuché aquí de Santa María, de literatura es la clave para el éxito. Mi motivación realmente fue no esperado. Yo siempre he tenido pasión a la educación. En un periodo de tiempo había un poquito de incertidumbre de rellenando una vacancia que salió en la mesa directiva. Va basado que alguien estando allí o presentando una aplicación para que no se fuera nomás a una persona. Yo sometí una aplicación y me seleccionaron. Desde esa vez he sido reelegida. Entonces mi motivación realmente es y siempre ha sido el mejor interés de nuestros estudiantes, también con nuestros empleados de nosotros. Como largo tiempo educadora trabajando en las escuelas, y cuando no estaba enseñando en todas las escuelas, cuando comencé era sustituta, estuve en muchas de las escuelas. Siempre creí que es bien importante hacer saber a nuestros estudiantes que nos importan. En cuanto yo fui conocida como siendo los niños, como dicen, estricta, muy estricta, sabían que las expectativas eran y los estudiantes fueron muy exitosos por eso.
Yo siento la misma manera de estando aquí en la mesa directiva. Hay expectativas y es de hacer la cosa correcta por la razón correcta. Gracias. Señor Raimel. ¿Se lo digo bien? Sí, es correcto. Buenas noches, tardes. My name is James Raimel. Thank you to our organizers, to our Gracias a nuestros volunteers, and to everyone who's organizadores y taking the todas las time to come personas que out tomaron el tonight. tiempo de estar aquí en I esta understand noche. this is important to you, Yo just sé like que es it's important to importante para us. ustedes, igual que As nosotros. far as my En background, respecto I grew up in a very a humble farming yo community. muy I started humildemente working when crecí I en was un 12, rancho cuando empecé a trabajar cuando and it was tenía 12 only años. through the Solamente fue support por of el educational apoyo de programs like educación, TRIO, programas como TRIO, AVID, Educational Talent Search, Educación Talentos, that I was even aware of the que yo ni opportunities that sabía que existed in las education. oportunidades que existían Those en la educación. opportunities Esas allowed me and oportunidades many me of my permitieron peers muchos de nuestros to visit compañeros colleges for que the first visitáramos time, colegios por la or primera vez understand what to o do after entendiendo college, qué even if hacer that was a después trade del school, even colegio, if that aunque fuera was una escuela de a career that entrenamiento wasn't o necessarily una in carrera higher que ed. no estaba más But alto en those, educación, because of pero those por programs, esos I programas really was able yo to sí pude take advantage of those tomar opportunities. ventaja de esas That brought me oportunidades. here Eso me to the trajo Central aquí, Coast. a la As an costa central, undergraduate, I earned a y degree persona in también agarré industrial technology en and industria, engineering at Cal Poly. ingeniería también en I'm Cal intimately Poly. familiar with the challenges Íntimamente that también our sé students los and retos que families face as a confrontan first los generation, papás y también los navigating estudiantes the navegando como educational primera system, navigating the generación application el process, sistema, even las understanding, as been brought aplicación up by our community y tonight, también how do you get through A estas through G? preguntas de A a And G. that ¿Cómo starts se hace eso? at ¿Cómo the se hace elementary eso? school. Eso empieza Literacy desde la by third grade primaria is one of the largest al tercer predictors about whether grado. or not a student will go on Literatura to be también va a ser successful. indicador si va a ser That exitoso el personal experience, my estudiante. passion for Esa education, I personal think qualify me experiencia to be a me member of this califica a mí board. de ser mesa de esta What mesa motivates directiva. me Lo que is I motiva, believe very me motiva a mí, strongly creo muy in paying it forward. fuertemente en yendo I para was able adelante. to take advantage of the Pude tomar la opportunities that others ventaja de created la for oportunidad que me, otros and now crearon I para would mí. like to make sure those Y ahora same me quiero opportunities are asegurar que being esas mismas created for our oportunidades están students, creando para and that nuestros they're having a chance estudiantes to take y que advantage ellos of that. tengan oportunidad de tomar ventaja de eso. I wholeheartedly Con todo believe corazón, yo creo, that being connected to the siento estar families conectado con las and familias facing the challenges that our communities y confrontando los retos is que dealing with nuestra comunidad está together will be tratando the difference. juntos, As va a a ser la professional, I diferencia. work Como as a profesional, consultant, yo trabajo so como I work with consultante, government, trabajo con higher gobierno, education, más alta for-profit, educación, non-profit entities where para we are no always lucrativo y trying to go in and lucrativo, solve a very identidades, challenging problem siempre with very tratando de limited resolver resources. problemas As I'm sure fuertes every con educator can limitadas de confirm, they recursos. are Como always todo doing the same educador, thing in their están haciendo classrooms. siempre lo mismo en So I su think that clase. professional experience and Esa being able to profesional collaborate with experiencia de different poder colaborar organizations con and nuestras teams to work towards organizaciones a y common equipos goal and al understand the resources mismo we have available meta. will aid me in Eso me va a helping ayudar the district and the schools el achieve distrito y la their goals. escuela que se lleve a Thank you. cabo sus metas. Gracias. Mr. Gracias. Jameson. Mr. Jameson. Thank you. My name is Gracias. Hunter Me llamo Jameson, Hunter and Jameson. my wife and Y I mi were esposa y blessed yo after we fuimos retired bendecidos después de que to nos move from retiramos Los de Mujeres de Angeles Los to the Ángeles friendly and welcoming city of amistoso Santa de Maria Santa 8 years María ago. hace 8 años. I am a candidate Soy for un the elementary school candidato para la board in escuela Area también 4, área número the 4, southwestern part of the el district. sur My oeste thanks del to the League of distrito. Women Voters Gracias por and other las sponsors votantes de for mujeres providing de this votación forum y que están and proveyendo to our esto, audience for la attending. audiencia y todos los que están apoyando el día de I was hoy. motivated to run for Fui the school motivado board a when I correr por learned esta last year escolar, of distrito persistent escolar de la student Bonita, violence de la at El Camino violencia que Junior estaba High en School. el camino I also secundaria. was disheartened to A learn mí me how duele the mucho el district corazón cómo el has hindered distrito orderly estaba learning by pushing into regular no classrooms poniendo en special clases education students who are normales, not at home. especial I will give my educación suggestions donde for no fixing deben these estar allí. problems Yo voy a as I componer answer estos the problemas second que question. yo conteste la segunda My pregunta. education Mi includes educación Bachelor of incluye Arts degrees in English grados también from the University of bachillerato de la Oregon Universidad and de Oxford Oregon y University, Oxford and a Universidad PhD in English y from mi Indiana maestría University. de Indiana My Universidad. education and work Mi as educación y trabajo college ha sido, teacher, newspaper fui reporter maestro and de editor, colegio and benefit de plan writer
viendo ahí la necesidad de clara comunicación, estudiando comunicaciones. Buena comunicación requiere una persona que hable clarito y una persona escuchando que esté bueno para escuchar. Me han dicho muchos padres de sus frustraciones. Sienten que el distrito no ha escuchado de sus quejas. Sienten que sus preocupaciones no fueron entendidas o ignorados, o nomás diciendo, eso no es nada, o dijeron, está bien, luego lo apuntamos allí para que desaparezca ese problema. Esas fallas no son universal, pero que el distrito puede tomar un significante paso, ayudar a los padres que se sientan que no lo están escuchando. Si yo soy elegido, yo voy a explorar asignando un ombudsman, lo que significa una persona asignada que asista a los padres, que trate de asignar y escuchar las quejas y que digan decir, nunca han tratado esto, nunca han arreglado esto. La persona calificada personal tienen representantes de la unión, los padres no tienen. Un ombudsman les ayudará a las voces a que se escuchen las voces bien altas de los padres. Muy bien, muchas gracias. Mr. Valencia. Señor Valencia. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. My name is Ricardo Valencia. Me llamo Ricardo Valencia y yo soy local orgulloso aquí. Yo soy también allí, Go Saints. Yo soy presidente allí, soy maestro allí en la preparatoria Santa María. Y yo quiero reelegirme. Yo quiero darle las gracias a la Liga, también futuros líderes de América y los personas colaboradores para estar aquí y ustedes estar aquí esta noche. Hace 14 años, cuando apliqué también en Santa María High, quería ser maestro, y una pregunta me hicieron. Señor Valencia, usted fue a UC Berkeley y también Tufts, Arizona para su maestría. ¿Por qué quiere venir aquí a trabajar si tiene muy grande educación? Yo dije, tuve el privilegio prestigioso del mundo de universidad. ¿Por qué yo iba a agarrar más bajado, me iban a pagar poco y una educación que iba? Pero su pregunta, ¿qué era el punto de tener una clase mundial que no lo puedo usar para levantar a mi comunidad? Por eso me hice maestro y por eso quiero estar en la mesa directiva para inspirar a otros jóvenes y darles esperanza también a ellos. No hay límite de los estudiantes, pero necesitan buenos recursos y mucho apoyo para llevar a sus éxitos. Yo estoy aquí como primer generación que vengo de bajos recursos, tuve que través de las instituciones, tuve que aprender todo esto. Mi familia no tuvo los recursos para ayudarme, pero mi familia sí me proveyó una ventaja grande, ganas. No exacta interpretación de inglés, pero dice the will, ¿verdad? Las ganas de trabajar duro. Y también motivado también por mi esposa, me motiva. Y la conocí en la Santa María High School cuando éramos amores allí de principio y love, te amo chula, porque desde allí tiempo y nos casamos. Los dos como educadores aquí también en la escuela aquí, en las oportunidades, queremos oportunidades que igual que nosotros tuvimos, creciendo en Santa María y ser un maestro por más de 16 años. Yo tengo primeramente lo que los estudiantes están llevando a cabo. Más de 1,000 estudiantes he ayudado que están llevando a cabo estudiantes y ahora ellos son, mis alumnos son maestros ellos también. Ellos también tengo credencial también en liderazgo. Como resultado he podido llevar a cabo exitosas escuelas que puedan todos ser exitosos y servir más. He estado en la mesa directiva por 4 años ahora y estoy orgulloso de mejorando, expandiendo oportunidades y también nosotros poniendo sistemas que quiten las barreras. Con su voto voy a trabajar para seguir apoyando a la comunidad y a los estudiantes. Gracias. Gracias. Señor Hollinshead. Estamos compartiendo el micrófono. John Hollinshead, este es mi 12 años en la mesa directiva. Comencé en el 2012, básicamente porque mis hijos ya habían pasado por el distrito y atendiendo las primarias, las secundarias y las preparatorias aquí en Santa María. Estoy un poquito aquí con esa motivación.
Nuestras experiencias en la escuela Miller fueron fabulosas, en Fessler fueron increíbles, en Rigetti y Santa María también, preparatorias muy buenas. Había un poco de discordia en aquel tiempo con la mesa directiva y quiero asegurar que los niños que conocíamos en la habilidad, que tenían la misma experiencia y la misma educación, beneficios que nuestros hijos tuvieron. Entonces, una de las cosas que yo vi en el tiempo, necesidad de lenguaje, de segundo lenguaje, aprendizajes. Y en ese tiempo la promoción que yo tenía era para DLI, la escuela de DLI. Y vimos a mucha gente que pusimos a Jiménez, que juntamos y lo hicimos una realidad. Yo estoy muy orgulloso de eso. Mis académicos también que yo tengo son bachilleratos también de arte, pero también de Oxford, también de Los Ángeles, maestro de educación de la Universidad de Virginia, y también tengo un bachillerato también de física terapia de Cal State Long Beach. Soy terapia física también. Como papá, soy terapia físico primero, el último. Yo soy padre primero, papá primero, pero también soy un entrenador, un coach. Y también yo soy voluntario. Aquí yo soy parte de ustedes como padre. Hice también, Mariano también por Millie, por 7 u 8 años. Estaba en el concilio de allí por 8 años. Y esa experiencia como que me llevó a moverme a la mesa directiva y prepararme para eso. Estoy muy apasionado en nuestros estados de misioneros, de misión, tratando en su educación completo de la criatura. Más temprano aquí de salud mental y bienestar, y también académicos y todas las otras cosas que tenemos que hacer para nuestros hijos, que florezcan y que lleguen a lo máximo en nuestras escuelas. Gracias por tenernos aquí y se los agradezco lo que todos están haciendo ustedes. Gracias. Señor Noratto-White. Muchas gracias. Buenas tardes. Ladies and gentlemen, por favor. Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Zoraida Noratto-White. As you can tell by my Como puede ver con mi acento, yo no fui afortunada también de estar nacida en los Estados Unidos. Nací, crecí en Bogotá, Colombia. Y soy de matrimonio, soy terapista. Y también tengo lingüísticas, también tengo una educación en la Universidad de Bogotá y otro equivalente de administración de negocios de un colegio en Londres, London, England. Mi teléfono está sonando, disculpe. A ver, gracias a ustedes. Como una razón que yo les dije de mi educación, pero una razón que yo decidí correr por la mesa directiva. Estoy yo siendo la área 5 de La Bonita, Distrito La Bonita. En el contexto de haciendo terapia con muchos niños, he podido toda una buena oportunidad de trabajar con muchos niños y ha sido lo que ha sido lo más bonito de mi vida como terapista, pero también con muchas familias y parejas. Veo con grande preocupación por mi trabajo con los niños, uno de los problemas que nuestros niños están confrontando. Desde que trabajo en la salud mental, carrera y mental salud es muy importante para mí. Veo con grande preocupación el aumento en ansiedad, depresión, muchos de esos desórdenes, pero ansiedad y depresión
desorden son tremendamente prevalentes en nuestros niños hoy en día. Y eso no debe de existir así. No es el único problema que tenemos, no es. En California, como usted sabe, solamente como 46% de nuestros niños pueden leer al grado escolar donde van. 34.6, estadísticas a lo mejor varían, 34.6% pueden hacer matemáticas al grado que van. Para mí no es aceptable. Nuestros niños en Santa María, el distrito de Santa María, no van muy bien tampoco. Entonces solamente 24%, 25% pueden leer al grado escolar donde van. Y matemática como 16% solamente. Para mí eso no es aceptable. Nuestros niños son el futuro de nuestras comunidades y necesitamos hacer mejor para ellos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la segunda pregunta también, señor Raymond. Son usted. La segunda pregunta, 3 minutos para contestar. ¿Qué es lo más grande retos que tiene la escuela de La Bonita y qué es su solución? Obviamente hay muchos retos para cada distrito, cada escuela. Lo que es único para Santa María es que las escuelas en que estamos creciendo rápidamente, necesitamos adicionales escuelas y recursos para maestros. No creo que hay una mágica área no trae solución a todo, pero una de las cosas que yo pienso que puede ayudar es invertir más. Mencionamos también lo que ponen más fondos para esas infraestructuras, más viviendas, invirtiendo en nuestros educadores, nuestros maestros, mencionando de venir a nuestra comunidad, quedándose en nuestra comunidad. Yo vengo de una comunidad de ranchos y cuando terminaban aquí no regresaban. Aquí veo personas que se gradúan a grandes universidades o vienen de grandes universidades, otras áreas, regresando a la comunidad, valorosos lo que podemos poner en la educación, en la comunidad. Tenemos que invertir en esas infraestructuras. Yo pienso que la seguridad y el apoyo a nuestros estudiantes han escuchado menos de 25% en literatura, en matemática, menos. Yo viniendo de ahí no son áreas fáciles para navegar, pero especialmente si no hablan inglés como su propio lenguaje. A lo mejor ni es español, a lo mejor ni siquiera español es su primer idioma. Muchas barreras que podemos llevar a cabo para ayudar a apoyar eso. Y finalmente creando transparencia y los esfuerzos que el distrito sí está poniendo ahí para apoyar. Creo que podemos ser más eficientes o tengo que tener cuidado que mucha gente haciendo muy buen trabajo y no quiero quitarles de los esfuerzos que están haciendo. Pero simplemente tenemos que una fresca perspectiva y creativas también a lo que está pasando no nomás en nuestro condado, pero en otros condados también, donde están viviendo ellos éxito y tratar de ser un piloto programa para hacer eso. Este distrito somos número 1 en el condado de compensación para educadores y tenemos que seguir con eso, llevar a cabo estas soluciones, donde no creo que hay una solución que va a ayudar. Creo que tenemos que estabilidad o en nuestra comunidad, en nuestras escuelas, para sostener los estudiantes y los estudiantes que vienen. Gracias. Thank you. Mr. Jameson. Señor Jameson, yo creo que el más grande reto ahorita que está confrontando nuestro distrito es seguridad, asegurando clases ordenadas y escuelas que estén libres de cualquier problemas, atacando uno al otro, llevar a cabo también amenazas que hemos escuchado también. Esta evidencia que el corriente también seguridad, medidas no son suficiente. Voy a trabajar de regresar uniformados
oficiales de policías o alguaciles en nuestras escuelas. Recursos también de policías salieron de la escuela después de que vino el COVID y el distrito no los ha invitado que regresen. Un recurso de policía puede ser puesto en cada secundaria y cada también ir a una primaria también. Puede estacionarse un oficial armado con su vehículo, puede estar allí y eso puede ayudarnos con la violencia. Otro tipo de seguridad que se necesita, bien personas y bien ordenados las clases. Yo creo que necesitamos más ayudantes de maestros y maestras, empezando desde la primaria. Y también sustitución de maestros. Ayudantes me han dicho a mí que el distrito concentrado esfuerzos en estos últimos años de más estudiantes con disabilidades que pueden ser disruptivos, quitándolos de sus clases especiales a generar clases, ha fallado tristemente. Me han dicho de estudiantes con autismo, con uno comportamiento también, donde tienen en clases normales, empiezan a gritar, empiezan a tirar los libros y tirar también sillas. Esto es peligroso. El protocolo no es de detener a los estudiantes, pero evacuar los otros 29 estudiantes de la clase hacia afuera hasta que el niño con autismo limpie todo, se calme y luego tenemos estudiantes que regresen. Esto simplemente no es aceptable. Especial necesidades de maestros tienen que estar en otro lugar donde ellos pueden ser exitosos. Una clase a sus necesidades de ellos. Los 29 otros estudiantes en la clase y su maestra no merecen tener su lección ser interrumpida. Si me eligen, yo voy a revocar la práctica de poner especial educación adentro de clases generales, no importante si están listos por ellos o no. Thank you, Mr. Valencia. Gracias, señor Valencia. Es Es importante de reconocer que hay muchos retos a nuestro distrito. Sirviendo por 4 años, yo tengo buen entendimiento de cómo llevar a cabo estos retos. Nos incluyen, pero no limitado a lo siguiente. Somos los maestros grandes distritos del Condado de Santa Bárbara y todos siempre no tienen los recursos para apoyar a nuestros estudiantes. Una manera que podemos hacer eso, vamos a invertir en nuestros maestros, nuestras escuelas y también para apoyar a nuestros como medida K. También teniendo estas becas para ayudar y actualizar y hacer nuevas escuelas. Una de las escuelas tiene más de 60 años ya, diseñado por unos cuantos 100, tiene más de 1000 estudiantes. Estudiantes también han compartido con nosotros que ni quieren ni usar el baño porque ni están seguros los baños para usar. Nuestra comunidad merece mejor. Necesitamos liderazgo que siga abocando también y con más recursos. Otro reto como grande distrito es conectándonos con los padres, también personas de la comunidad. Es fuerte enlaces, colaboración con los padres, personas en la escuela y la comunidad, que todos niños reciban clase A de educación. Nuestras escuelas pueden proveer servicios y apoyo que todos necesiten, que corran las personas que no conocen mejor a los estudiantes. Otro reto en nuestro distrito, académicamente retos o logros, y también para que sigan creciendo. Cualquier niño que quiera ir al colegio, que tenga ese sueño, que tenga esa oportunidad. Enriquecer también, yo quiero poner más suplementar programas, empezando también ciencia, tecnología, ingeniería, las artes, matemáticas, atlético y también listos para el colegio, iniciativas. Todas estas soluciones comprueban que la oportunidad para que vayan a la universidad los jóvenes y más también en positivo también aprendizaje para los niños. Gracias. Mr. Hollinshead. Señor Hollinshead.
Yo hablé hace rato del efecto de toda la criatura. Lo que el señor Valencia dijo con la ayuda comunitaria es lo máximo de ese modelo. Es una cosa que estamos aplicando y recibiendo una beca para mirar nuevo estacionamiento en escuelas comunitarias. Y lo que estamos ya haciendo con consejeros en nuestros aquí, con bienestares de entrenadores para el bienestar de los niños y apoyando a nuestros maestros con TLC y también desarrollo también posible. Las escuelas comunitarias van a otro nivel y de veras ayudan a establecer unos puntos claves para que lo que hemos escuchado el día de hoy, donde los niños no les ponen atención o no cumplen con sus deberes o lo que ellos necesitan, un adulto o alguien que los conozca, que puedan hacer contacto en una escuela. Yo estoy de desacuerdo teniendo SROs armados. ¿Para qué queremos esas personas? No, esa es cero indicación. Ninguna indicación viendo que van a seguir todos sentirnos mejor. Esta es la contraria y los estudiantes les van a decir eso. Lo que sí propongo que si continuamos de nuestro caminar así como están los sistemas de comunicar mejor con los padres y que ellos confíen con nosotros y que vengan que son parte de nuestra escuela. Yo pienso que una escuela comunitaria, su escuela ahorita, muchas de esas cosas nosotros agarramos los beneficios de tener mejor relaciones. Nuestros estudiantes ya indican en más de sus encuestas de bienestar de salud que no se sienten conectados. Pero cuando vienen a su escuela, dice que se sienten que tienen alguien que pueden ir. Tenemos que establecer en eso. Asegurar que hay un adulto que se sientan seguros, que hay otros lugares que pueden ir y también que sepan que pueden ellos florecer. No es tanto de la gente, es los sistemas que ustedes han puesto en pie para que la gente sea exitosa. Hay un dicho que dice, cualquier mal sistema puede ganarle a una buena persona. Yo no creo eso. Tenemos buenos maestros, buenos trabajadores en la escuela. Tenemos que implementar sistemas buenos para seguir avanzando en lo que estamos haciendo ya para nuestra comunidad y ser un contacto y que se sientan que sí son queridos. Gracias. Thank you. Ms. Noratto-White. Señora Noratto-White. Yes, thank Noratto-White, you. gracias. Hablando con unos cuantos maestros, maestras que están trabajando con los niños, yo escuché unas quejas de los maestros no pudiendo adecuadamente educar a los niños o transmitir el aprendizaje que ellos querían transmitir porque están muy ocupados o ocupadas haciendo otras cosas, dando en juntas que ni siquiera son necesarias, haciendo otras actividades que están quitando tiempo de las clases con los niños. Yo pienso que la prioridad aquí tiene que ser los niños. Cualquier cosa que hagamos tienen que ser con solamente un objetivo, el beneficio de los niños. Y una vez más, con las estadísticas que hemos visto de las académicas logros aquí en California y Santa María, siendo algo pobre, yo pienso que hay que enfocarnos más que los maestros estén aprendiendo inglés y otros lenguajes, matemáticas, ciencia, historia. Eso es el enfoque, es lo que yo creo que tiene que ser el enfoque, enseñando en las clases. Y maestros simplemente que apoyen a los padres. Déjenles digo algo. Mental salud comienza en la casa, en el hogar.
Cuando los padres tienen buena supervisión y buena relación con sus hijos, esas relaciones bonitas, los niños van a ser exitosos en el estudio, en la escuela, y los maestros van a apoyar lo que están haciendo los padres en la casa. Pero obviamente enseñarle a los niños las disciplinas que necesitan aprender para ser futuros líderes del futuro, líderes de este mundo. Esto es el trabajo de padres con ayuda de los maestros y otros educadores para preparar a los niños que sean competentes, independientes adultos en el mundo, porque ellos van a ser nuestros futuros líderes, futuros presidentes, futuros gobernadores, otros líderes. Necesitamos nosotros preparar para poder prepararlos mejor. Otra cosa que me preocupa mucho en las escuelas de Santa María, hay mucha violencia en las escuelas. Yo veo los videos y esto es traumático. Muchas gracias. Tengo mucho más que decir, pero se me acabó el tiempo. Gracias. Señora Cordero. Gracias. Todo que los panelistas han dicho, mencionado, son áreas que necesitan ser escuchados, relatados en nuestro sistema escolar. Santa María tiene, como mencionado, es el más grande distrito en el condado de Santa Bárbara y hemos crecido muchísimo rápido. Nuestras escuelas, como dijo el señor Holland, mencionó, que fueron hechas hace para 300, 400 estudiantes. Ya pasaron todo eso. Nuestros bondos o becas también, nuestros ahorita están ahorita críticos para ayudarnos para llevar a cabo y platicar de estos escuelas que tenemos. Tenemos otro nivel de escolar también, que nadie habla mucho de eso, pero estudiantes que tienen 4 años de edad ya pueden empezar la escuela y tienen que estar en una clase todo el día. Ese requisito no está en pie para los del kinder. ¿Cómo podemos ofrecer total día, transición kinder y no kinder de todo el día? Académico progreso sí va más usualmente ser un reto. Nuestros salones, en mi opinión, hay muchos niños adentro. Nuestros empleados reciben mucho entrenamiento, pero siempre necesitamos más. Una de las cosas que ocurre en la educación, una buena idea viene y la implementamos y la dejamos ahí por 2 o 3 años porque están ahí los fondos y de repente el dinero ya desaparece. En adición a la vivienda, a nuestros estudiantes académicamente, el presupuesto siempre es un grande asunto que no tenemos los control. Hasta que nuestro estado o el federal gobierno decidan que educación es prioridad y pone un parámetro alrededor para que sepan eso, que nos digan que es nuestro presupuesto. Si no, vamos a estar siempre limitados. Gracias. Vamos a tomar 10 minutos de descanso y luego colectar nuestras preguntas, las nuevas preguntas, por favor. Acá tenemos más tarjetitas, nuevas preguntas aquí. Vamos a tener todos futuros líderes también. Gracias, José. Ustedes. Futuros líderes aquí van a estar pasando una vez más para que ustedes puedan escribir sus preguntas. Ellos están aquí para ayudarles. ¿A qué horas van a terminar? Oh, ya, 15, 20 minutos más. Ya, María. Ya, 15, 20 minutos más. Ya. ¿Puedo llevar un folleto de los que están
Los que están yendo para No, office. los que están yendo para... Los que están ahí, ¿esta? ¿O es para usted? Es para usted, ¿verdad? Ahí están todas. Ahí se quiere ir al cuartito. Sí, sí, tráigase. Muy bien, vamos a volver a comenzar de nuevo. Les pido disculpas en interés de tiempo. A ver si podemos llevar a 4 preguntas esta noche. Solamente para tener suficiente tiempo para todos los candidatos que puedan contestar las preguntas. Muy bien. Pienso que voy a comenzar con el señor Jameson. Señor Jameson, y la primera persona que vaya a hablar. Tenemos unas cuantas preguntas más sobre de personas, comunicaciones de comunicación con los padres y mutual respeto. Quiero que usted hable cómo usted va a apoyar a sus maestros y a sus trabajadores que tengan un buen ambiente en las escuelas y que sepan los padres que son bienvenidos. Pienso que eso es muy importante, claro. Pienso que eso es regresando a una noche de regresar a la escuela, por oportunidad de que se comuniquen con los maestros y quizás hay oportunidad para maestros que están apoyando los niños pienso que las oportunidades están allí para poder tener esa bonita comunicación con los padres y están dispuestos a responder a los padres las preguntas que tengan o quizás quejas de los padres. Eso es muy importante. Cuando los padres están dispuestos a tomar la iniciativa ellos mismos, entonces los maestros y todas las personas de la escuela tienen que ser los trabajadores respondiendo a eso, a lo que ellos dicen. Siempre les digo la potencial votante o los residentes, ¿qué piensan ellos de las escuelas? La mayoría de las veces no realmente tienen mucho que decir. Parece que están satisfechos. De mis comentarios de anteriormente fue de números que no estaban. Esos son los que necesitan especialmente buen sentido de bienvenida que se les haga a los papás, invitándolos a las escuelas. Las escuelas sí tienen una póliza donde invitan a los padres y generalmente no por cita, pero pienso que eso es importante. La actitud de la asistencia administrativa también es clave de cómo bienvenidos se sienten los padres en la escuela. Gracias. Señor Valencia, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo usted va a asegurar que las personas que trabajan en la escuela les dan la bienvenida bien a los papás y se sienten bienvenidos? Continuando de invertir a aprendizaje de los educadores o una persona que trabaja ahí, que lo haga intencionalmente, que no quiere que la familia se sienta bienvenido, pero sí he recibido quejas en el pasado de las familias donde ellos se sienten que lo están respaldando el respeto o discriminación por el lenguaje que ellos hablan, ya sea indígena o el idioma o español. Lo más importante para mí, nuestras comunidades entran allí, esa persona de frente en el escritorio. ¿Qué bienvenidos son? Pueden darle la bienvenida a nuestros papás, tienen paciencia con nuestra familia, pueden darles la bienvenida, ¿verdad? No importa qué idioma hablan. Y también nosotros hemos dicho como 1000 estudiantes, yo sé,
Teniendo una persona que entiende la cultura y las necesidades de nuestras familias es esencial. Estamos invirtiendo también profesional aprendizaje para tener culturalmente más eficiente y también los que estamos contratando, gente local, gente que siente la necesidad de nuestras familias. Pienso que eso es muy crítico. Es como esperamos a nuestras familias que estén involucrados en la educación si no los hacemos sentir bienvenidos o desconectados de las escuelas. Si nosotros tenemos dispuestos a aprender, igual que nuestros estudiantes aprender, podemos hacer crecimiento en esas áreas. Señor Hollinshead. Y yo también estoy de acuerdo con el señor Valencia. Es de veras teniendo una mentalidad, filosofía de mirando nuestros padres siendo nuestros abogados y compañeros también. Es ciertamente no tenemos que querer barreras, pero sí existen, aunque uno se da cuenta o no. Queremos tener algo de entrenamiento, de cultural también respuesta de las personas con las que estamos nosotros conviviendo, ya sea las personas de enfrente de la oficina, pero las otras personas que sí lo necesitan y mejorar, es otras personas también que trabajan ahí, que son certificados por la clase, por parte de los maestros y las otras personas que están trabajando en nuestras escuelas. Muchas de las veces nosotros vamos o damos nosotros a persona que aboga por los niños y hace conexión. Esa quizás sea, a lo mejor es limpiador o la persona también que no está en la oficina. Queremos que todos sean también culturalmente respuesta en sus acciones de ellos con nuestros padres y también queremos involucrarnos más con los papás. No decir al distrito oficina, pero tener más convivio, más allá de nomás cuando regresan a la escuela y que ellos sepan que es de ellos y nuestros hijos. Yo pienso que esas cosas, cafecitos, tuvo mucha preparatoria anteriormente, donde lo están ustedes abogando y decían saber, son valiosos papás y valoramos mucho lo que ustedes quieren opinar o decir. Ya lo estamos diciendo con las juntas de LCAP y vamos a seguir haciendo eso, ese tipo de dando eso ampliamente. Gracias, señora Noratto-White. Gracias. Pienso que cuando sí nos importan las personas y le importan los niños, tienen que ser ellos en nuestra prioridad. Cuando las personas nos importan y las miramos como somos nosotros, quizás somos de diferente color, etnicidades, pero son personas como nosotros y ponemos un espíritu de humildad porque todos somos igualdad de seres humanos. Cuando nos importan las personas, va a salir naturalmente que nosotros les damos la bienvenida a las personas, que respetamos a las personas. Y yo sí sé que la mayoría de niños en las escuelas aquí son de la agricultura, padres que son agricultura y no hablan el idioma. Una de las cosas que queremos asegurar que nosotros tengamos trabajadores que puedan hablar en su lenguaje de los padres lo más posible y que les den la bienvenida. Eso requiere algo regular, entrenamiento una vez al mes mínimo de las trabajadoras de las escuelas que les puedan decir necesitamos poner un espíritu de humildad y ver a las personas como nos miren a nosotros y con respeto y tener gracia con todos, especialmente porque son niños. Los niños son importantes en la escuela. Cuando uno mira esas bonitas caritas
necesita que le importa, tienen que importarles, porque los niños son preciosos, son el futuro de nuestras comunidades, de nuestra nación. Gracias. Señora Cordero. Gracias. Una de las cosas que ha ocurrido en el último adoptado el año pasado fue un plan. Ese plan asignado específico, una nueva visión, incluye nuestras creencias. Y la primera creencia en esta lista, creemos que cada persona tiene valores y merece nuestro respeto. Mis observaciones, mis experiencias, siendo estado en el distrito, en muchas escuelas, la mayoría de nuestros trabajadores, particularmente en nuestras oficinas, no más otros también afuera, ayudantes también, sí tratan de ser la bienvenida posible con todos los padres en familias. Claro, una cosa que vaya por la oficina o entre por allí por la seguridad. Entonces, esa persona trabajadora de la oficina lleva a cabo el tono y desarrollo también de trabajadores, aumentándolo es muy importante. Y yo sí creo que ese va a ser un proceso que sigue para adelante. Gracias. Señora Doraimo. Como fue mencionado por el señor Cordero, cada educador tiene una pasión por las familias y estudiantes. Nadie va a esa carrera en la industria si genuinamente les importa. Si podemos abrir los canales de comunicación, especialmente en el lenguaje de nuestra comunidad, eso puede ser grande diferencia. Si alguien ha viajado, puede tener las mejores intenciones y eso se puede perder en la barrera de un idioma o como costumbres. Y aunque el distrito ha hecho buenos esfuerzos para educar a sus trabajadores, tenemos que educar más electrónicamente y todos en nuestra comunidad tienen esos directos recursos disponibles. Pienso, teniendo esos adicionales canales en apropiado lenguaje y tener ese contacto en la escuela, si necesita este lenguaje o hable aquí, pregunte por esta persona, para que no nomás en palabras, pero avisarle a nuestras familias que sí nos importan ellos y sí los queremos y poniendo el recurso ahí para ellos también. Gracias. Gracias. Próxima pregunta, vamos a comenzar con el señor Valencia. ¿Qué es su plan de usted para los niños con disabilidades, niños que hablan español o mixteco, para que ellos no se olviden de ellos y puedan recibir todo lo que les pertenecen a ellos? Este es crítico para todos nuestros jóvenes. Educación cultural también, viendo una manera de mirarlo como equidad. Como les dije más temprano, todos tenemos inconscientemente y nosotros tenemos unas veces preferencias, pero solamente que usted sea de esa cultura es difícil entender la cultura muchas veces. Y en profesional aprendizaje hemos quedado con muchas organizaciones trabajando con las familias, con nuestros estudiantes, teniendo oportunidades que se puedan con nuestra comunidad, estar involucrados en los últimos 3 años. Organizaciones como MyCap y luego también
tiene indígenas también necesidades, abriendo más espacio, interpretación para nuestras familias, para que estén las personas en las juntas, los padres involucrados y también comités también para que puedan en el proceso de aprendizaje. Pienso que estamos bendecidos y les damos gracias a tener las familias indígenas que tenemos, viéndolas como algo bueno en vez de deficiencias. Esas son personas que están bilingüe, trilingüe, y tenemos que cambiar las cosas del pasado, es que miramos eso como una desventaja. Estas son personas que van a ser los más competitivos en globalmente hablando. Mr. Hollinshead. Señor Hollinshead. Sí, estoy de acuerdo con el señor Valencia. Holístico, tratando de nuestros estudiantes y sus familias, quien vienen de diferentes lenguajes, diferentes lugares, como esa cultural lente. Pero al mismo tiempo, mucho de lo que hemos hecho hoy ha sido reactivo. Respondemos a deficiencias después de lo que estamos tratando de hacer ahorita. Es teniendo personas donde mejor sirven a estudiantes y nuestras familias y conectar con ellos quitar esa deficiencia. Y mucho de lo que hemos hablado hace ratito, tener maestros que puedan hacer una conexión con los estudiantes por su lenguaje, su cultura, o viniendo de algo similar como fueron creados. Sabemos que los maestros de color, no importando su etnicidad, pueden identificar con sus estudiantes si vienen social desventaja de la sociedad. Hay cosas que tratar de hacer y promover y en diferentes lugares donde podemos reclutar personas que los niños se identifican, pueden ser responsivos a sus necesidades de aprendizaje, hacer esas conexiones académicamente, poniendo en pie y viendo su reacción. Muchas gracias, señora White. Noratto-White. Una de las cosas que yo he observado a través de los años trabajando con los niños y las familias es que muchos padres no están involucrados en la educación de sus hijos y bien involucrados en otras cosas. Tristemente, eso pasa porque los padres no hablan el lenguaje inglés. Me encantaría ver un programa del distrito que ofreciera algo de inglés a los papás, los que no hablan el lenguaje. Y quizás es lo que yo estoy viendo, esta visión. Actividad quizás una vez al mes, donde los maestros se juntan con los padres y los niños. No importa, tiene que ser en la escuela, pero un lugar, un parque. Y es menos formal, quizás sea más fácil para los padres ir con los maestros para que no se sientan tan intimidados, intimidados por muchas veces los papás que no hablan el lenguaje de la terapista, la maestra, como acá, muy alta, y los papás están acá abajo y ellos acá. No. Me gustaría ver que los padres que pueden ir con los maestros y las maestras, hacerle las preguntas si no hablan el lenguaje. Tienen los servicios de interpretación aquí, algo así. Y ciertamente que pueden tener involucramiento con los padres en todo aspecto de los niños. Porque una cosa que quiero abogar, involucramiento de los padres y los derechos de los padres. Están bajo ataque de nuestro gobierno ahorita. Eso
eso no va conmigo. Gracias, señor Cordero. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Dónde está la pregunta? ¿Qué es su plan para ayudar a los niños que tienen desventajas, deshabilidad, quizás hablan mixteco y que a recibir el apoyo que necesitan para que puedan ellos también tener esa habilidad para buen apoyo de educación? Pienso yo es encontrándonos con nuestros retos de hace 40 años hasta ahorita. Siempre ha sido un reto. Muchas veces esperamos que nuestros estudiantes sean exitosos en un nivel. Pienso que tenemos que considerar la intención. Siempre va a estar allí con maestros, como mencionado. Tenemos fabulosos maestros. Tenemos personas que sí les importa nuestra comunidad. Estamos desarrollando nuestros programas de preparación. Tenemos retos con traducción, interpretación, especialmente con las personas de Mixteco o de Oaxaca, hablando porque encontramos muy pocas personas que puedan hablar el inglés y Mixteco y incluyendo español. Eso es algo que nosotros se nos ha hecho muy difícil con nuestras familias. En los últimos años, el programa Involucramiento con los Padres ha hecho muchos éxitos. Hemos hecho grandes éxitos en ir con las personas, con nuestras familias. Yo pienso en nuestra trayectoria, estableciendo las escuelas comunitarias, también van a estar hablando de muchos de esos asuntos. Siempre nosotros queremos ayudar a cada uno estudiante. Quizás nunca, a lo mejor una vez no tenemos lo que se requiere, pero esto es nuestra intención hacer. Gracias. Reservo de que yo tengo el derecho de ser más sabio. En cuanto yo tenga un entendimiento de afuera, pienso como aprendo más y agarrar más de educadores, de qué es lo que confrontan día a día. Lo que puedo decir, yo conozco Santa María, es único. Ha tenido graduación de sus preparatorias aquí en California y por la primera vez están transcribiendo en Mixteco, poniéndolo por escrito. Hay recursos que vienen de sus comunidades, nuestras comunidades, que nosotros podemos regresar y apoyar a estos servicios. Cuando está viendo un estudiante que tiene otra capacidad y otra necesidad, no sé si son medidos de los mismos resultados. Son individuos también, planes educativos también para estudiantes. A lo mejor eso encaja aquí y podemos ajustar para eso. La verdad es, no sé, el día a día reto que los educadores están confrontando con los estudiantes, donde yo comentaría qué es lo que necesitan y cómo le están midiendo el éxito para los estudiantes y qué podemos implementar para las manos de los maestros para llegar a hacer esos logros. Gracias, señor Jameson. Uno de los grupos que fue mencionado en la pregunta fue estudiantes que tienen disabilidades. Yo he mencionado esos anteriormente, me gustaría regresar a eso. Hay estudiantes sí van a ser les van a hacer exámenes, les van a poner en grupos donde sienten ellos que son necesarios. Si hay preguntas sobre ello o papás tienen preguntas o a lo mejor están recibiendo individual, un IBP, individual plan para ellos. Pero como mencioné, ha habido una sostenibilidad que han puesto los de niños con especial necesidades en regular clases, donde estudiantes anteriormente se les hubieran dado su propio espacio, su propio salón,
donde se sentían ellos bien y se sentían cómodos. Y tenemos que regresar a eso. No hay que sacrificar a nuestros hijos por un tipo de ideología. Ellos tienen que ser tratados donde van a estar cómodos y donde ellos no van a estar causando una amenaza de disrupción o física lastimaduras a otros niños, porque ellos están más fuera del lugar. Tenemos que respetar esas diferencias con los niños con disabilidades. No tienen que ser ahí todo el tiempo en la clase, en donde puede pasar en regular salón, está bien, en la escuela. Si pueden tener lonche con los estudiantes, está bien, pero siéndolos cómodos, poniéndolos en una posición o puede uno aprender de que otros niños tipo de criatura que ellos estuvieran cómodos con los demás compañeritos de la escuela. ¿Cómo vamos con tiempo todos? Pienso que tenemos una pregunta más. Viene ahorita maestros o la comida, lonche o los maestros. Los niños quieren que ustedes tengan los lonches mejores, porque de veras, estoy de acuerdo. Sí, comemos lo que nosotros aquí, nosotros comemos lo que los niños comemos. Se los quieren poner allí, Cada uno de ustedes para que pueda contestar 2 minutos. ¿Cómo puede usted tener una mejor relaciones con el distrito y locales maestros? ¿Y cómo apoyarían ustedes a los maestros? Yo pienso que mi más grande visión de lo que es parte de con esto, y mi hija es una maestra en el distrito y mi otra hija donde estaba frecuentemente. Yo pienso que es también lo que es staffing, donde está aquí, o sea, que pasen nosotros esa beca y hacer una nueva escuela y clases. Estamos muy llenos en los salones. La escuela que mis niños que tuvo tentativo de que tener 500 niños, tenían 631, ahorita tiene como 1000 estudiantes en esa escuela. Cuando tienen maestras tratando de manejar 30 niños a la vez, es muy difícil, ¿Ha escuchado usted ya esto? Son muchas diversas necesidades para las necesidades de esos niños. De veras tenemos que apoyar a nuestros maestros, maestras. Sí, claro, la vivienda y todo también, claro que sí, igual que hablaron de eso. En Lompoc se está haciendo y Santa Bárbara. Sí, tenemos que continuar tener atractivos salarios, pero es las condiciones de trabajo. Los maestros se quedan aquí porque aman a sus niños y aman a las familias, pero si las condiciones de trabajo no están mejor, si no tienen el apoyo de nosotros, estamos tratando, es bien difícil para reclutar suficientes personas. Tenemos que meter más gente. Si no pueden hacer más salones, tienen que tener más adultos en los salones para tener lo que necesiten ellos en el salón. Podemos hacer todo el TLC de que lo que queremos, poner sistemas. Yo sé que he dicho eso, estableciendo sistemas para que nuestros maestros estén exitosos, pero también con personas en la clase, para que se sientan que pueden hacer su trabajo a la mejor de su habilidad y estando con más niños. Gracias. Señora White, Noratto-White. Si los salones están llenos, lo más lógica cosa sería que los maestros necesitan ayuda para hacer las clases más pequeñas. Y necesitamos proveer para los maestros ese tipo de asistencia, ya sea nuevos maestros, nuevos contratistas o que van empezando, o papás que pueden a la arena y pueden ayudar en un salón. Cualquier persona en la comunidad. No tiene que ser padre que tenga hijos en el salón. No tengo yo hijos en el salón. No tengo yo. Pero me gustaría ayudar a la comunidad.
Básicamente, cada persona en la comunidad puede contribuir. Otra cosa es, usted mencionó algo en su pregunta. ¿Cómo usted haría esa conexión entre las personas que trabajan ahí, los maestros, los padres? Una vez más, va a ser la solución más lógica traer más personas, personal que necesitan en cada área. Área número 1 para mí, fueran más maestros en los salones, asegurando que los niños que quizás están muy avanzados en su aprendizaje pueden continuar en ese proceso y quizás con los otros niños que no están tan avanzados en su aprendizaje. Esas son cosas que yo estoy comentando. Gracias. Señora Cordero. Apoyando a maestros y maestras y haciendo sus experiencias mejor es una meta y un proceso que sigue. Demasiados estudiantes, no suficientes maestros o apoyo personal de apoyo en los salones. Es largo ha sido un tema, no nomás en Santa María, pero en muchos otros lugares también. La medida del salón, de cuántos hay niños en cada salón, sí había ayuda cuando lo teníamos, pero en adición, haciendo los esfuerzos de contratar apoyo también allí para nuestros maestros. Yo pienso que mejorando nuestros lugares ya viejitos, modernizándolos, a mí me encantaría ver ciencia, laboratorios de ciencias en cada una de nuestras escuelas, incluyendo las primarias, para que esos estudiantes puedan tener experiencias personales. Yo pienso adicional escuelas muy de desesperación necesitamos, porque que sigue creciendo las personas que están aquí en Santa María, y parte de nuestra visión para el futuro es tener espacios del salón que puedan llevar a cabo las necesidades de nuestros estudiantes y ser mejor para nuestros maestros. Gracias. Pienso que escuchando a los maestros, que qué es lo que está retando, qué retos ellos tienen y lo que ellos necesitan. Yo sé específicamente cómo estuviera disponible. Correo electrónico, tocada aquí con los maestros, teléfono, texto, a toda la comunidad. A lo que yo sé es que es el primer año que nuestro distrito está votando. Ahora esta es la idea que tenemos responsabilidad a nuestros vecinos, a nuestros vecindarios, y yo quiero ser que estoy disponible aquí para dar la información, ser una persona que abogue por ellos y cualquier persona en la comunidad. Yo creo que eso contesta la pregunta. Señor Jameson. Uno de los maestros dice que antes de COVID típicamente había juntas mensuales donde el distrito, un oficial invitaba a un representante de cada escuela una vez al mes para tener una junta. Y eran las oficinas centrales, ¿verdad?, que estaban allí. Y que esto era una manera donde los maestros sentían que estaban conectados con el distrito. Esas juntas ya nos las tienen. Quería mencionar nomás también, ha sido de ayudantes de maestros también, especialmente yo mismo. Están presentes nomás ayudantes también en las clases de la secundaria,
porque dice que tiene que haber una persona para ayudar también con el maestro por 10 a 15 estudiantes. Cuando alguien está enfermo o no pueden estar allí, lo jalan del primero, el segundo, el tercero, y eso pasa frecuentemente. Eso significa los del grado 1 y para arriba no puede ser consistente presentes para que les ayuden. Eso indica que sí necesita haber adicional ayudantes de maestros que estén presentes. Eso es lo que yo diría de la necesidad de contratar ayudantes de maestros, y también sustitución de los maestros también tiene que ser puesto en marcha. No hay suficientes sustitutos fácilmente que cubran todas las vacancias que ocurren. Gracias, señor Valencia. Para poder apoyar a los niños, a los maestros, tenemos que comenzar hacia arriba. Y para el proceso, el nuevo superintendente en el distrito, eso fue histórico. Primera vez que un afroamericano fue superintendente, y sólida visión viene, y antes de que lo contratamos, fuimos intencional que también que pueda recompensar confianza, que la confianza y respeto hacían falta. Y yo soy muy orgulloso que esa relación todavía todos allí, pero hemos visto mucho mejoreo. La primera vez en aproximadamente 10 años hemos evitado impasse cuando venimos a la asociación, y también esa es una buena señal que estamos en la mejor dirección donde vamos moviéndonos. Y la manera que apoyamos a los maestros es invertir en nuestros maestros y también con los estudiantes. Medida K va a ayudar mucho. Va a ayudar el impacto con los maestros, con las clases, minimizar que esté tan lleno lo que estamos experimentando en las escuelas. Es de las maneras también que nos dan fondos, dólar por dólar. No podemos utilizar para hacer una escuela, lo tenemos que hacer una medida de bond, y ahí invertir cuando lo enseñamos. Invirtiendo también que nos apoyan a ellos. Antes teníamos estudiantes bilingües, ahora tenemos de tiempo completo. ¿Cómo apoyamos a los maestros? Invirtiendo en la educación de nuestros padres. Una academia también dice nuevo a nuestro país cómo navegar el sistema para mejor servir a sus hijos. Cómo apoyamos a esos sistemas a su hogar que ayuden a nuestros maestros que sean exitosos. Muchas gracias. Pienso que ya vamos a terminar. Si comienza todo bien, ya me estoy derritiendo acá de tanto calor. Vamos a comenzar final 2 minutos cada quien. Señora Noratto-White, ¿puede hablar usted lo que sea que platicamos o finales, ideas y visión? A mí me gustaría decir que yo, como naturalizada ciudadana de Estados Unidos, soy muy agradecida. El país que me abrió las puertas a mí y me ha dado la oportunidad que no tuve en mi propio país, no me dio. Quiero regresar al país que yo quiero dar. Por es la razón que estoy aquí, apostándome para el beneficio de nuestros hijos. Yo no vivo por mí misma. Esos días ya pasaron. Cuando yo estaba buscando mi propio para mí, pero yo sé ya que vivo por más grande llamado, que es trabajando por las más preciosas cosas que nuestro país tiene y nuestras comunidades. Esos son nuestros niños pequeños. Yo creo, como adultos, tenemos una gran responsabilidad de ayudar y proteger a nuestros niños. Nuestros niños nos necesitan. Nuestros futuros líderes, futuros adultos necesitan buenos ejemplos y personas que vayan a invertir en su desarrollo.
Niños, las mentes de los niños, para mí muy importante, su mental salud, su salud mental. Quiero ver que esa depresión y ansiedad que se desaparezca de nuestros niños. Por esta razón, yo creo que debemos de proteger sus mentes y también sus cuerpos. Yo quiero invitarlos a ustedes, a la audiencia, que yo humildemente pido su voto y que usted me ayudaría para ayudar a los niños para que sean exitosos y que en su mente y su cuerpo estén sanos. Señora Cordero. Yo pienso lo que quiero enfatizar en mi final discurso. Mi dedicación es enfocado en ayudar a todo estudiante que sea exitoso. Logro no se mira igual para toda persona, igual que todos sabemos en la audiencia. Hablamos académicos y nos enfocamos mucha atención en eso. Pero hay muchas otras maneras que los estudiantes pueden ser exitosos. Hay muchos caminos que pueden caminar. Una parte más grande de nuestra responsabilidad es ayudar a nuestros estudiantes a entender y darse cuenta de qué son apasionados, de qué tienen convicciones y cómo ellos quieren llevar a cabo sus vidas y poner metas para ellos mismos. Siguiendo al colegio es la respuesta. Fabuloso. Siguiendo una escuela para aprender un oficio, perfectamente bien también. Pero necesitamos darles confianza o establecer su confianza para que ellos puedan hacer esas decisiones con sus ojos abiertos y sabiendo de qué están trabajando para llegar aquí. Necesitamos escucharlos y no evaluar a todos en la misma manera, para que nuestros estudiantes sí puedan darse cuenta quién son y qué metas ellos tienen para sí mismos. Gracias. Me gustaría cerrar con... Yo totalmente entiendo el poder de la educación. A mí personalmente me ha cambiado la mía, mi familia y la trayectoria de mi nueva hija. Yo también creo que nosotros que hemos subido la montaña tenemos una responsabilidad de enseñarles el camino. Mi dedicación de esta comunidad inspirado por eso. Yo he experimentado, he visto cosas que muchos estudiantes no han visto y quiero contribuir eso aquí. Por más de una década trabajé por organizaciones del mundo tratando de resolver cosas difíciles. Yo pienso que es única también, puedo traerlo aquí, de ver los únicos problemas y situaciones que nuestra comunidad tiene. Somos muy únicos en términos de la cultura que está aquí. La mezcla de avance y también la agricultura que está aquí donde estamos en el estado. Estar entre San José y Los Ángeles es tanto que es tan único de Santa María y nuestra comunidad. Yo pienso que hay mucha oportunidad para crear una diferencia para nuestros hijos ahorita y para las futuras generaciones. Es lo que tengo más pasión y ojalá que se acuerde de mí de eso cuando vayan a votar. Gracias. Gracias a toda la audiencia y gracias que vinieron esta noche. Se los agradezco. Me gustaría trabajar por cambios en el distrito de La Bonita. Le debemos a nuestra próxima generación seguros escuelas,
o con mucho buen aprendizaje. Si yo elegido, voy a regresar policías y oficiales a las escuelas y crear un sentido de que esté seguro sus escuelas, y también que no haya distracciones para los maestros. Necesitamos contratar más ayudantes de maestros, especialmente desde el primero para adelante. El distrito también aventando también estudiantes que son en general poniendo especial necesidades y ponerlo en las clases regulares es una falla, y voy a trabajar para revocarlo. Los papás son los más importantes educadores. Ellos también pueden interceder por sus hijos y tratarlos con respeto. Si sienten que sus buenas cosas para una y piensan que nadie les ha hecho caso a los papás, ellos merecen asistencia. Yo voy a trabajar en ombudsman, donde una persona asignada que pueda llevar a cabo soluciones si hay posible. Voy a buscar para la campaña meta de clara y total comunicación entre escuelas y los padres. En fin, yo pienso que nuestras escuelas deben de enseñar lo básico: leer, escribir, matemática y ciencia, para ayudar a los estudiantes para descubrir sus talentos y sus habilidades de Dios que le han dado, que sean parte de nuestro civil sociedad, enseñarles bien cívicos, América, también historia y respeto para nuestro país. Pido su voto en área 4. Señor Valencia. Gracias a la Liga de Mujeres de Votantes, futuros líderes también, y las personas que están acompañando y ayudando a este foro. En el distrito también nosotros, yo que está aquí avanzado por buena fe, y con su voto voy a continuar. Número 1, invertir en las escuelas, educadores y trabajadores. Otro, hacer y buscando enriquecimiento, oportunidades. Decía de la unión de comunidades como Cause Action, Santa María Political Action Committee, que me apoyan, y también líderes como Juez Flores, Concilio Gloria Soto, y indígenas líderes como Francisco Rosales. Y algo que soy muy orgulloso es que siempre recibo información que aprecia mi voz dura y mi única perspectiva como un maestro yo mismo. Usualmente digo que hago buenas preguntas y que estoy dispuesto de nuestra institución que sea responsable. Las familias dicen que accesible soy, dando la visibilidad a la economía y habilidad de hablar su lenguaje, ya sea inglés o español. Tengo el privilegio de ser también de la comunidad de Santa María. Yo fui al camino secundaria y Santa María la preparatoria. Ahora soy un maestro y miembro de la mesa directiva, que quiero que sepan que ellos valen la pena y merecen todas las buenas oportunidades que nuestra comunidad puede ofrecer. Mi sueño era en la preparatoria regresar como maestro. Ahora yo estoy viviendo ese sueño, ayudando a los jóvenes a llevar a cabo sus metas. De más de 16 años de maestro, sé las necesidades a los padres y también los trabajadores de escuela, y yo creo en su potencial sin límites, dándoles oportunidad para que ellos lleven a cabo sus metas y suban a su comunidad. Muchas gracias. Thank you. Mr. Hollinshead. Esta tarde he hablado varias veces de un punto de vista. Yo pienso que fue oficialmente por qué me fui yo a un oficio aquí. En el tiempo estábamos tratando de aprobar doble lenguaje, un modelo en nuestras escuelas, porque queríamos involucrar a la comunidad y ver el lenguaje y la cultura como algo valioso. Como yo veo ahorita de eso, y estoy muy orgulloso de eso, y vamos a continuar expandiendo eso de toda una escuela, y como hacemos eso, seguir expandiendo eso a otras escuelas. A escuchar a la señora Cordera referir a nuestro
misión, hablando de potencial también de los estudiantes y su pasión. Estoy de acuerdo con ella que académicamente hacemos tantas cosas posibles en los salones para prepararnos de ser también listos para su carrera o ir al colegio. Yo diría también comunidad, listos para la comunidad. Eso no va a ocurrir hasta que sabemos qué es su pasión de ellos, donde los permitimos que ellos busquen su propio camino. Como dijo el señor Valencia, queremos continuar de dar más selectivos, diferentes pasos de estudio, pero también queremos tener nuestro compromiso para listarlos para el colegio y más allá, si ellos escogen hacerlo. Y queremos ponerlos como aprendizajes y que los padres les ayuden también y hacer lo mejor de apoyar a sus padres y apoyar a los maestros también para todo el potencial. Gracias a la Liga, a los votantes, gracias a nuestros amigos, también futuros líderes, ¿verdad? Y también gracias por todo lo que han hecho ahorita hoy y gracias a todos ustedes por estar aquí. Pensé que iban a estar afuera, pero mire, aquí está, pensamos que iba a ser afuera, aquí está en ese salón. Gracias a todos los candidatos. Un aplauso a todos, por favor. La disponibilidad de servir y eso se acaba el foro de esta noche. Muchas gracias que vinieron. A ustedes, gracias. Oh, very well, thank you. Are you going to say hi to me? I'm going to say hi to you. How you doing? Okay, Good, how are you? good. Doing good. Yes. Doing good. Aquí lo puede poner ahorita, salsa. Buenas noches. Muchas gracias. A usted, señora.